Su programa Las Sufragistas. Soy su amiga Berenice de la Cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que como cada semana le traemos temas muy interesantes para usted, y en esta ocasión nos acompaña pues una personalidad que se puede convertir más bien en una gran figura de México, ya que, bueno, tiene el propósito, ¿verdad?, con estas precampañas y con las ya candidatas aspirantes, ¿no? Estamos hablando de la candidatura presidencial para este 2024 que ya se acerca, y bueno, que él se quiere lanzar como candidato independiente, y bueno, lo presento. Él es Manuel Antonio Romo Aguirre, es licenciado en Derecho, laboró por más de 20 años en la Administración Pública Federal, estableció 15 programas sociales desde la subgerencia del ICONSA, fue coordinador regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el Distrito Federal y Estado de México, trabajó en el sector público en la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, en la Comisión Federal de Electricidad, en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Agricultura. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas a Distancia de la UNAM, es consultor y conferencista independiente. Le doy la más cordial bienvenida aquí a La Sufragista, y bueno, pues platíquenos por qué quiere ser presidente de nuestro país, México, ¿verdad? ¿Qué le motiva? ¿Qué es lo que ve en estos aspirantes que estamos hablando que serían pues sus contrincantes, ¿verdad? Estamos hablando de la doctora Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Mire, la mayoría de la gente cuando me conoce por primera vez dicen, bueno, ¿cuándo tuvo usted la ocurrencia de ser candidato a la presidencia de la República? No es una ocurrencia en mi caso, sino que es la convicción de que en México tenemos muchas carencias, de que la gente tiene muchos sufrimientos que parecen ser ignorados por los políticos. Y desde que yo tenía 25 años empecé a reflexionar, a ser consciente de estas carencias y de estos sufrimientos, y empecé a trabajar para prepararme. Primero como licenciado en Derecho, después fui a estudiar a Bélgica, Administración Pública y Gobierno. Tuve la fortuna de tener una beca, y después estudié la maestría en Administración Pública también en el Instituto Nacional de Administración Pública. Esto era para prepararme desde el punto de vista teórico, pero además trabajé muchos años, como usted bien lo señaló, en la Administración Pública Federal, y no es una ocurrencia, es un propósito fundamental en mi vida, el de transformar a México en el mejor país del mundo. Parece un eslogan ya trillado. Sí, ya muy conocido sí, por muchos políticos que ya han pasado por México, ¿no? Exactamente. Sin embargo, yo le digo que yo estoy convencido de que México podría ser uno de los mejores países o el mejor país del mundo. Yo les digo que México es un país muy bello, pero que ahora lo tenemos que convertir en el mejor país del mundo. Fíjese que cuando yo estaba en Bélgica vi muchos textos que decían que México iba a ser un país del primer mundo antes que todos los países del sureste asiático, y no lo somos, ¿verdad? Pero ellos decían esto porque sabían los estudiosos, los teóricos, que México tiene todo para hacerlo. Entonces, yo también les digo que hubo muchos países que estuvieron destruidos, como Alemania y Japón, por hablar de los ejemplos clásicos, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, el día que decidieron unirse todos, ¿verdad?, todos los alemanes y todos los japoneses se pusieron a trabajar, y en cosa de 3, 4 años convirtieron nuevamente a esos países en países del primer mundo. Claro que hubo una inyección de dinero por parte de Estados Unidos, pero en principio fue el trabajo de todos los ciudadanos de esos países los que regresaron, o los que le dieron a Alemania y a Japón el lugar que les correspondía. Y aquí nosotros estamos muy divididos, entonces tenemos que unirnos, porque
aquí hay una política de divide y vencerás, ¿verdad? Hay una política de enfrentamiento en donde llegan y les dicen a los seris y a los terrarámuris que no los queremos, cuando nosotros somos de los países que somos muy orgullosos de nuestra identidad y de nuestro carácter mestizo. Licenciado, y siendo un camino muy difícil, que todos sabemos que pues llevan un apoyo atrás, ¿verdad? Todos Sí, los claro. candidatos, y aparte que hay una colaboración inmensa, ¿no? Del clientelismo en el que pues hay tratados, ¿no? De campañas. Usted, siendo un precandidato independiente y que está queriendo lograr las firmas, ¿no? Para declararse como un candidato o un aspirante a la candidatura de este 2024, ¿con qué apoyo cuenta usted? No tengo ningún apoyo más que la gente que me apoya, los ciudadanos que me apoyan, porque tenemos una estructura desde Quintana Roo hasta Baja California. Tengo muchos años trabajando muy cerca de la gente, muy cerca de los campesinos, muy cerca de los cafeticultores. Hay gente que me aprecia y gente que me está apoyando, pero en este caso los apoyos tienen que ser a través de una aplicación que el Instituto Nacional Electoral desarrolló, y el apoyo se da desde el celular, porque las veces anteriores era necesario ir a buscar las firmas con cada uno de los ciudadanos, y entonces sí se necesitaba una estructura de auxiliares, se les llamaba auxiliares, pero en este caso no. A través de las redes sociales, a través de la radio y de la televisión, como usted que me hace favor de abrirme un espacio, estamos llegando a la ciudadanía y estamos comenzando a recabar esos apoyos que necesitamos. Bueno, y pues en este caso, cada uno de los candidatos, precandidatos que ya conocemos, ¿no? Que son más populares, uno muy con el respaldo del actual presidente, que estamos hablando de la doctora Sheinbaum. La otra contraparte que también tiene un gran respaldo, que estamos hablando del PRI-PAN. Y traen sus propuestas. ¿Cuáles son sus propuestas para que México le apoyara en esa candidatura? Mire, lo primero que tengo que hacer es candidato. Uh-huh. Ese es mi trabajo inicial. Uh-huh. Y una vez que yo fuera candidato, el Instituto Nacional Electoral dice que no podemos todavía poner las propuestas, ¿no? Dar a conocer las propuestas. Lo que podemos hacer es hacer un diagnóstico de cuáles son los principales problemas en México. Parecería que todos los conocen, pero no todos están hablando de resolverlos. Por ejemplo, el principal problema o los principales problemas son dos. Uno es la inseguridad pública y el otro problema es la salud, ¿verdad? Junto con estos está el problema de los ingresos tan bajos de la población mexicana, ¿no? Bueno, en cuanto a la seguridad pública, debo decirle que la ciudadanía se ha acostumbrado a ver la criminalidad como algo normal, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no es así. Mire usted, en Suiza hay un homicidio, hay medio homicidio, 0.5% por cada 100,000 habitantes anualmente. En Colima, nada más en la ciudad de Colima, hay 184 asesinatos en un año por cada 100,000 habitantes. Quiere decir que en Suiza tendrían que pasar 360 años para igualar el nivel de criminalidad de un solo año en Colima. Nosotros y la ciudadanía no reflexiona en esto. De las 50 ciudades más peligrosas en todo el mundo, tenemos 30, ¿verdad? Los niveles de inseguridad no son solamente estadísticas. Si nosotros hablamos de que los datos que nos dan los organismos internacionales, porque esos son los verídicos, no los que nos da la propaganda oficial, si nosotros hablamos de que en 5 años y medio, entre el coronavirus y los homicidios, casi llegan a 3 millones de fallecimientos, lo cual parece exagerado, pero es lo que maneja
los organismos internacionales. Finalmente, del coronavirus tuvimos más de 1 millón de fallecimientos, ¿no? Esto significa que en México disminuyó la esperanza de vida, fíjese usted, de 75 a 70 años, en 5 años de gobierno, ¿no? La gente no está, o los ciudadanos no están conscientes de lo que esto significa. Eso significa que hay 3 millones de hogares destrozados por dentro, ¿verdad? Porque perdieron al papá, porque perdieron a la mamá, porque le secuestraron a una de sus hermanas, porque perdieron a uno o a dos de sus hermanos. Y esto es algo que yo sí he interiorizado y que eso me hace luchar por transformar a México. Yo no estoy luchando por ser el más famoso ni por ir a ganar un premio Nobel como algunas personalidades, ¿no? Sí, algunas personalidades, ¿no? Yo sí quiero luchar porque sí quiero transformar a México y sé que puedo hacer. Licenciado, acaba de mencionar algo que ha perjudicado mucho a la sociedad mexicana, ¿no? Que estamos hablando del crimen organizado, que no solamente le compete a México, sino que es un capitalismo mundial, ¿verdad? Que genera dinero. Supongamos que usted es aceptado por la ciudadanía como un precandidato, como un candidato, un aspirante a la candidatura. ¿Cómo trabajaría usted esa parte? Mire, tengo un libro que se llama Apuntes para un programa municipal de seguridad pública. Lo hice después de haber trabajado en el sector de la seguridad pública durante muchos años. El primer programa nacional de seguridad pública, aunque otros digan que lo hicieron, salió de esta computadora, ¿verdad? Uh-huh. Y las estadísticas también igual que usted tiene, las organizamos nosotros desde mi dirección de seguimiento, análisis y evaluación del Programa Nacional de Seguridad Pública. Pero en todos los países donde se ha resuelto el problema de la inseguridad pública, se ha resuelto a partir de programas de tolerancia cero. Pensemos en Chicago mismo, ¿verdad? Chicago era una tierra de nadie en un momento dado con el tiempo de Al Capone, ¿verdad? En donde había la policía, las autoridades, alcohol, el tráfico de alcohol y el cobro de derecho de piso, en fin, todas estas cosas. Los impuestos. Y sin embargo se solucionó. Nosotros no podemos solucionarlo sin hacer nada. En México la situación es extraordinaria y nosotros tenemos que implementar soluciones extraordinarias también. En México existe una infraestructura, en lo cual no se dice, que permitiría al gobierno saber en un plazo de 6 meses el nombre y las direcciones de todos los criminales, sin duda alguna, ¿ve? Pero hay que tener la voluntad de ir y de sacarlos, ¿verdad? Casi como a Hamas. ¿Verdad? Pero para eso se necesita un apoyo en común. ¿Usted cuenta con ese apoyo? ¿Ya tiene como una estrategia de quitar esta criminalidad que perjudica mucho al país por un lado, ¿verdad? Pero por el otro beneficia mucho en la economía a quienes están detrás de todo ello? Los colombianos decían eso cuando se iniciaba el tráfico de drogas con Escobar y todos ellos, y les preguntábamos nosotros en la Universidad Católica de Lovaina, oigan, pero ¿qué opinan ustedes de esto? Y ellos decían, miren, el problema de las drogas es un problema de los otros países. Para nosotros es un ingreso adicional y es un ingreso muy importante. Poco a poco, los criminales fueron penetrando todas las estructuras del país. Y es lo que está pasando aquí. Yo le diría que según la Organización de las Naciones Unidas, el 85% de los municipios, de las alcaldías, de los ayuntamientos, están penetrados ya por el narcotráfico. Y en este gobierno, al no hacer nada, la impunidad ha permitido que las redes del narcotráfico y de la criminalidad organizada se vayan extendiendo cada vez más. Uh-huh. Tendríamos que, con una mano dura, ¿verdad? Realmente implementar estos programas de tolerancia cero, pero ir por los criminales
adentro de sus casas. Sabemos dónde están a través de de la estructura que tiene el gobierno federal y habría que ir por ellos. Licenciado, para llegar a ese punto, pues tiene que pasar por terminar también la corrupción, ¿no? Que es otro de los aspectos negativos que perjudica mucho al país. ¿Cómo manejaría también pues esa parte, ¿no? En la que todos están coludidos, corrompidos. Fíjese que se había formado la Policía Federal Preventiva con la esperanza de tener un núcleo de información policial, de inteligencia policial, que permitiera desarrollar a partir de ahí operativos con las policías municipales, porque eran las que resolvían los problemas. Hoy las policías municipales están ya penetradas absolutamente y coludidas con el narcotráfico y con la criminalidad organizada. Entonces, se tiene que hacer una modificación en las estrategias. Y la única forma que existe es a través de grupos de seguridad que sean grupos limpios, que pasen por un programa de control de confianza, ¿verdad? Los exámenes de confianza, y solamente formando grupos que sean, vamos a decir, insobornables, ¿verdad? Para poder ir y combatir al narcotráfico, ¿no? Lo que usted dice que es una cuestión global, efectivamente, si hay aquí un mercado muy grande, Sí, pues allá en Europa también. Sí, y que todo está conectado. Pero más en Estados Unidos, Sí. Sin embargo, bueno, pues en Europa también ya las mafias, los cárteles mexicanos ya empiezan a aparecer en algunos países de Europa, ¿no? Pero la verdad es que... y los que ya existían también. También, ¿no? Yo tengo mi duda de si, por ejemplo, China tiene realmente la voluntad de impedir que se produzca el fentanilo, o si esa es una estrategia también para corromper a los propios Estados Unidos con drogas, ¿no? No es fácil, pero le aseguro que es posible. Sí, claro, ¿no? Porque van a ir creando nuevas drogas para ampliar aún el mercado. Y como es un tema es una lucha muy grande, ¿han pensado, por ejemplo, en más bien, en lugar de luchar, legalizarlo? Mire, según estudios aquí en Estados Unidos, se ve que el 70% de los que comienzan a consumir marihuana pasan a drogas mayores, más fuertes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ese no es el camino. Licenciado, pues alguna vez pasó con el alcohol también cuando Sí. era ilegal, cuando habían las grandes mafias Ajá. italianas y bueno, también en qué sociedad se convirtió, ¿verdad? Sí, mire, esos son temas muy difíciles. Vladimir Putin dijo alguna vez, dice, el principal enemigo de Rusia es el alcohol, ¿verdad? Porque el alcoholismo en Rusia es un problema muy serio, ¿verdad? Entonces, pues, si efectivamente podríamos extrapolar lo que sucedió con el alcohol aquí cuando no se legalizó, cuando se prohibió, durante la prohibición, ¿verdad? Y podríamos decir que a lo mejor legalizando las drogas podrían controlarse. Solamente que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, con Suiza. En Suiza el consumo de las drogas está legalizado, está reglamentado, pero una cosa es el que fuma marihuana como un medio de esparcimiento y otra cosa es el que fuma marihuana para escapar de la realidad en la que vive, ¿verdad? Y en nuestros países, los jóvenes que son víctimas de los narcotraficantes es porque buscan un escape en las drogas y cada vez es más grave el asunto, porque ahora están, como ya nadie los persigue y nadie les hace nada, usted encuentra, les llaman allá los padrinos, afuera de las escuelas secundarias, enganchando a los jovencitos. Les dan la droga, no sé si la marihuana o si drogas un poquito más fuertes, ¿verdad?
y cuando se la regalan y cuando ya los muchachitos quieren consumirla, le dicen, bueno, es que ahora necesitas ir a venderles a tus amigos para que puedas comprármela, porque Sí. no te la vamos a regalar. Es un gancho. Y licenciado, ¿y cómo haría esta depuración, verdad, de los que ya son víctimas pues de las drogas? ¿Usted crearía más programas como los que pues ya han creado el actual presidente aún, programas sociales, verdad, como por ejemplo las becas que ha dado? ¿Usted crearía algún otro programa para la rehabilitación de los que son víctimas de las drogas? Mire, la rehabilitación se da con tres factores. El primero es con educación, ¿no? Uh-huh. El segundo es con el deporte. Tenemos que hacer, los jóvenes que practican algún deporte se empiezan a alejar de las drogas. Y el tercer factor es sin duda el de entregarles en sus manos su propio destino a través de las posibilidades de emplearse, las posibilidades de tener salarios dignos que les permitan aspirar a algo diferente, ¿no? Pero si es, bueno, lo estamos platicando y parecería que es muy sencillo, no es sencillo, pero lo que sí le digo es que si no se intenta y si no hay una estrategia para lograrlo, no se va a lograr nunca, ¿no? Dándoles nalgadas a los criminales, como dice López Obrador, o pidiéndoles a sus mamás que les den de nalgadas, pues yo creo que difícilmente se va a resolver. Sí, claro. Y bueno, el actual presidente pues ha creado programas, ¿no?, que le llama la cuarta transformación. ¿Usted haría alguna otra transformación en el país? Porque ya ha creado programas, por ejemplo, de salud gratis para todos, las pensiones para los adultos, jóvenes creando el futuro, entre muchos más programas, ¿verdad? Usted como, porque la cuarta transformación, perdón, ya está, ¿verdad? ¿Qué propondría usted? Pero es que esa es una falacia. No hay cuarta transformación. El regalar dinero no significa que haya habido una diferente transformación. La salud está totalmente desarticulada en México. Y usted le voy a decir, uno de los grandes problemas en México es que no hay vacunas, ¿verdad? Y nosotros estábamos muy orgullosos en México de un programa universal de vacunación, en donde en cuanto nacían los niños tenían las vacunas contra la polio, contra la viruela, contra la difteria. Y hoy no encuentra usted vacunas ni contra el tétanos en ningún hospital de la República Mexicana. Las vacunas, el programa de vacunación se suspendió y está a medias funcionando, porque no hay vacunas. Y hemos tenido mucha suerte de que no haya habido 2 o 3 casos de viruela, porque los niños en México los encontraríamos como las encontrábamos en mi primera juventud, ya voy en la 7ª, ¿verdad? Todos llenos de cicatrices en la cara y sin ver, porque la viruela los había dejado invidentes. Licenciado, usted habla de hacer un cambio en México, ¿no? De hacer algo diferente, ¿no? Con lo que ya tenemos en la historia, con los que han sido nuestros representantes. El licenciado López Obrador ha hablado, ¿no?, que para ello tiene que haber una depuración, ¿no?, una purificación. Usted habla de la medicina, ¿no?, que hace falta. Él ha hablado de que ha habido mucha corrupción, donde estaba la venta de la medicina. Entonces, ha estado haciendo tratados para que no llegue a manos de corruptos que hagan negocios con la medicina. Lo que pasa es que es engañar al pueblo. La forma como se compra en esta administración es una compra sin licitación, en todos los casos. Es una compra sin que haya 2 o 3 empresas que compitan, sino que se asignan de manera directa. Pero además hay otra cosa, ni se controlan los precios, ni se da información, porque se dice que todo es reservado. Y yo le diría que si yo pudiera ser presidente, iban a salir
a la luz pública, ¿verdad?, las grandes corruptelas que existe. Ahora, imagínese usted que llega una persona, el hijo del presidente, que está enfermo, ¿verdad?, y que llega alguien y le dice al presidente, esta medicina vale 500 pesos, pero yo te la voy a vender en 650. ¿La quieres? Cómprala para tu hijo. ¿No la quieres? No la compres, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que comprarla en los 650 pesos, ¿verdad? Y más valdría que hubiera un manejo indebido al comprar las medicinas que dejar a toda la población sin medicinas. Créame que si usted llega a los hospitales, usted encuentra los anaqueles vacíos, ¿verdad? Créame que lo de que la medicina es para todos no es cierto, porque no hay infraestructura necesaria, la infraestructura necesaria para recibir a todos los que llegan enfermos. No solamente eso, antes los consultorios, por ejemplo a la clínica a la que yo voy, son 15 consultorios y en todos había un médico. Ahora resulta que de esos 15 consultorios solamente hay 7 o 8 consultorios porque no se han liberado los contratos para los demás médicos. O sea que la propaganda oficial tiene embelesada a una buena parte de la opinión pública. Y no es que mi intención no es criticar a las autoridades, ¿no? Yo les digo, no hay que criticarlos, porque hasta se siente uno mal de hablar de los problemas. Hay que decir lo que se puede hacer para mejorarlos. ¿Y qué haría usted? No, porque este es un tipo de corrupción, ¿no? Por lo que nos acaba de explicar. Así como nos lo explica el presidente cada mañana. Sí. ¿Cuál sería una estrategia para acabar con esta corrupción de... Sí, inveterada. Sí, sí, exacto. Sí, exactamente, ¿no? Mire, tiene que haber primero transparencia. Usted no puede comprar sin decir cuánto cuesta, a quién le compra y cuánto compró, ¿no? Tendría que haber transparencia y tendría que haber, en algún momento había licitaciones públicas que estaban muy controladas. Efectivamente, eso se tiene que hacer. Pero también usted puede comprar en el extranjero las medicinas. Lo que no puede hacer es dejar de comprar las medicinas, que es lo que se hizo en este gobierno, ¿no? Simplemente se dijo, ya no se compran medicinas y de pronto los hospitales estaban totalmente vacíos, ¿no? Hoy usted encuentra algunas medicinas y otras no las encuentra. Por ejemplo, los diabéticos, ¿no?, que tienen que tener la insulina, llegan a los hospitales y no hay. Tienen que andarla consiguiendo por todas partes. Pero la insulina la pueden comprar. Y muchos dicen, es que yo me gasto más en la compra de la insulina que lo que nos dan en los programas sociales de la presidencia, ¿no? Pero créame que hay muchos que lo dicen. Todos los que son diabéticos, que hay muchísimos en México cada vez más, todos los que tienen problemas de hipertensión, que también cada vez son más, tienen que gastar mucho dinero en la atención médica que antes sí tenían en los hospitales, ¿no? Aún con corrupción, ¿no? Sí. O sea, ¿usted está de acuerdo en que es preferible que haya ese tipo de corrupción en cuanto a la medicina? Lo que pasa es que lo que no podemos dejar es a la ciudadanía sin atención médica, ¿no? Diría yo que hay que atender las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay que hacer las cosas contra la corrupción sin dejar de atender a los enfermos. Yo le diría que si yo fuera presidente y me encontrara un niño que me dice, como le dijeron a la esposa del presidente, cúreme por favor o ayúdeme a curar a mi hijo, y dijo ella, pues yo no soy médico, yo no, ¿verdad? Yo le pagaría un avión a un médico para que fuera a conseguir las medicinas necesarias para atender a los niños con cáncer. Y si tuviera que ir a Nueva York, a Francia, Alemania, Suiza, para comprar los medicamentos, tendría que ir a Suiza o a Francia o a Alemania para comprar los medicamentos, pero no podemos dejar a los niños sin atención y no podemos dejar a los enfermos sin atención. ¿Se puede llegar a una igualdad en México? Igualdad entre... En la sociedad. En la sociedad en sí. general. Uno de los países que tiene una mayor desigualdad sin duda es México, ¿verdad?
el 10% de la población tiene el 90% de los ingresos. Alguna vez le decía yo a Gurría que qué opinaba de un libro de Celso Furtado que se llama Crecimiento con Pobreza. Porque a la hora que dicen que México tiene el Producto Interno Bruto, que es el 13º en la economía mundial, ya bajó un poquito y anda como en el 14 o en el 15, ¿verdad? Bueno, pues sí, nada más que Carlos Slim se lleva el 15% de ese ingreso, Walmart se lleva el otro 10%, entonces pues sí tenemos que buscar mecanismos para que tengan mejores ingresos. Mire, se puede hacer una distribución de la riqueza, ya otros países lo han hecho, pero para eso se tiene que llegar a una negociación con la iniciativa privada, en donde el gobierno pueda ceder parte de los impuestos, la iniciativa privada tome esa parte y la transfiera a los trabajadores o a los empleados, y los empleados paguen el impuesto que les corresponde. Ese círculo hace que los impuestos que se paguen por un salario mayor regrese de alguna forma al gobierno. Y eso propicia que vaya aumentando el nivel de los salarios, que tienen que ser, usted sabe que en el Tratado de Libre Comercio se estipulaba. Y ya que lo toma, que lo trae a colación y rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿usted seguiría con ese tratado? ¿Haría cambios? Yo más bien haría cambios en lo que se refiere al Tratado de la Organización Mundial de Comercio. Con el Tratado de Libre Comercio es muy difícil hacer cambios, pero sí habría que volverlo a revisar. Pero ahí se dice que los mexicanos tenemos que tener el mismo nivel de ingresos que los canadienses y los americanos. Sí, hay desigualdad ahí. Exactamente, y hay una desigualdad muy grande porque nadie hace caso de igualar estos salarios, ¿no? Sí, eso es, sí, claro. Y otra sí. Que también otro aspecto, habló de lo que se genera en economía, ¿verdad? De los grandes empresarios. Pues las remesas de los inmigrantes es otra buena economía para el país. ¿Qué propuesta usted haría para beneficiar a los que nos encontramos acá en el extranjero? Yo les digo que todos vienen aquí, todos les piden el voto y nadie hace nada por los que están aquí, sí, ¿no? Yo creo que tendríamos que establecer por lo pronto. Primero, no tenemos por qué sentirnos orgullosos de que sean 64,000 millones de dólares los que va a haber este año, porque eso significa que expulsamos a todos los mexicanos de allá para acá porque no hay fuentes de trabajo. Yo estuve platicando con los hermanos mexicanos aquí estos días y todos me dicen, pues nosotros regresaríamos a México si hubiera ingresos dignos y si no hubiera inseguridad. Pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, por ejemplo, en lugar de mandar 50 millones de dólares a Nicaragua y a Venezuela y a Cuba y a Guatemala, tendríamos que establecer dos bolsas. Una para apoyar a los migrantes que tienen que atenderse aquí, porque hay algunas cosas en salud que son muy caras y que no son atendidas por el gobierno. Entonces tendríamos que establecer esa bolsa y otra bolsa para apoyar a los mexicanos que quieran ir a las universidades también aquí. Ya sabe usted que ese es un problema, ¿no? Sí, sí, la educación. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo. Por último, así ya rápidamente, sí, ¿por qué tendrían que votar por usted? Ya hacia el final. Sí, tendrían que votar por mí porque eso renovaría la vida política del país. Porque yo soy una gente limpia, porque soy una gente independiente, porque tengo los conocimientos teóricos y la experiencia necesaria para conducir al país. Por eso tendrían que votar por mí. Votar por los que ya sabemos, ¿verdad? Sería votar por más de lo mismo. Por lo mismo. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Antonio Romo Aguirre, aspirante a la candidatura independiente, ¿verdad? A la presidencial. Pues gracias, le deseamos todo el éxito del mundo. Berenice, pues le agradecemos muchísimo, le agradezco mucho el espacio que me hizo favor de brindarme aquí para compartir con su numerosísimo auditorio todos estos comentarios. Muchísimas gracias. Pues gracias. Bueno, ya ustedes escucharon. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Gracias, licenciado. Gracias.